exaltamos porque no hay otro Dios más bueno que tú, más maravilloso que tú. Te exaltamos con todo nuestro corazón y con nuestra vida, Señor, y reconocemos que sin ti no somos nada, precioso Cristo, que tú lo eres todo en nosotros. Eres tú la esperanza de gloria, manifestándose cada día en nuestras vidas, Señor. Gracias porque tú eres nuestra vida, precioso Rey. Y si vivimos, vivimos por ti, Señor. Y si te servimos a ti. Señor, cada día vivimos para honrarte, adorarte, y que esta humanidad pueda verte, Señor. Es nuestro anhelo que ellos puedan verte a ti, Señor. Siempre será el anhelo en mi corazón que ellos puedan verte a ti, precioso Cristo, y ver esa manifestación tuya, Señor, a través de tu iglesia aquí, para que sea tu poder manifestándose en este tiempo y en todo tiempo, Señor. Y seas tú el reconocido, el exaltado, y esta humanidad pueda honrarte a ti, pueda conocerte. Señor, somos colaboradores tuyos en este tiempo, Señor. Y creemos que usarás nuestras vidas y usarás la vida de cada persona que se está preparando en este curso de sanidad y milagros, Señor. Sé que tú los usarás a ellos, para que no nada más vayan con palabras persuasivas, sino con demostración del poder de tu Espíritu. Y seas tú obrando a través de ellos, Señor, como lo hiciste en la iglesia primitiva. Seas tú obrando ahora en este tiempo, Señor. Hemos decidido creer, Señor, en esta manifestación gloriosa de los dones del Espíritu, fe, milagros y sanidades. Y eres tú, precioso Rey. Gracias por cada manifestación. Señor, oramos por espíritu, sabiduría y de revelación que sean alumbrados, según Efesios 1:17, los ojos del entendimiento de cada persona que nos vaya a oír, de cada persona que vaya a ver esta enseñanza, sea de manera directa o diferida, Señor, que se abran esos ojos del entendimiento, Señor, y puedan dejar todo sistema cesacionista donde ya no creen en esa manifestación tuya, Señor, y que ellos puedan venir a expresarte de una manera poderosa aquí en la tierra. Es nuestro anhelo, Señor. Es nuestro anhelo poder edificarlos a ellos y que sean edificados en ti, y tú los edifiques a través de tu servidor, Señor. Gracias te damos, precioso Espíritu Santo, porque tú manifiestas tu poder, tu gracia y tu amor a través de estos medios, con cada enfermo que esté por ahí, ya sea creyente o no creyente, que cada enfermo sea libre de toda enfermedad, pero también que te conozcan aquellos que aún no te conocen, Señor. En el nombre de Cristo Jesús creemos que tú cada día eres más formado, Señor. Cada vez que se renueva nuestra mente, el entendimiento, se transforma el alma y tú eres formado, Señor, en nosotros. Y esa formación trae también a manifestación los frutos del Espíritu, Señor. Lo creemos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Tú te formas en cada uno de nosotros y te expresas a través de cada uno de nosotros conforme va esa transformación, ese proceso de renovación del entendimiento, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, derribamos argumentos mentales que se han levantado contra el conocimiento tuyo y tu palabra, y llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia tuya allá en la cruz, Señor. Gracias por todo, precioso Rey. Tú eres el Maestro por excelencia, Espíritu Santo. Tú nos enseñas, nos guías, nos diriges, y seas tú obrando, Señor, a través de estos medios. Seas tú obrando, y sea que a través de tu palabra, Señor, tu poder pueda expresarse, manifestarse en cada oyente, en cada creyente, en el nombre de Cristo Jesús. Y podemos decir amén. Muy bien, pues continuamos entonces. Ya estamos transmitiendo a través de estos medios de comunicación. Sean todos bienvenidos y vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 12, por favor, versículo 1. Mira, la pastora Rosy trajo su libreta desde allá, desde Tlaxcala. Siempre anda anotando todo. Es un discípulo del Señor. De todos modos, si no trae una libreta, ya sabe que quedó grabada en Face un mes y luego quedó grabada en YouTube. Pues ahora sí que ya definitivo, por si quieren volver a escucharlo, los que nos ven por internet. También este video queda grabado en YouTube. Lo estamos subiendo para que usted sea capacitado en ese poder del Espíritu.
Ok, primera carta a los Corintios 12:1. Y vamos a dar la más cordial bienvenida a cada persona que nos ve también a través de estos medios de comunicación, de nuestras páginas Fe y Poder Guadalajara y Palabra Fe y Gracia Jalisco. Cada persona que nos ve de los distintos países, ciudades o poblaciones de Sudamérica, Centroamérica, de los Estados Unidos, Norteamérica. Y cada persona que nos ve también de cada ciudad, población, estado de la República Mexicana, les enviamos un fuerte abrazo y le damos la más cordial bienvenida. En el nombre de Cristo Jesús creemos que van a seguir siendo edificados para el obrar del poder del Espíritu y la manifestación de Cristo a través de cada uno de ustedes aquí en la tierra, en el nombre de Cristo Jesús. Ok, pues 12:1, primera carta a los Corintios 12:1, dice así la palabra en Cristo Jesús. En la Nueva Traducción Viviente: ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos da, no quiero que lo malentienda. Reina Valera 60 dice: no quiero que lo ignoren. Y hay otras traducciones que dicen: no quiero, dice Pablo, que ignoréis acerca de lo espiritual. Entonces, le damos la más cordial bienvenida a Dianita Gastelo, que ya no nos ve desde Gilotlán, sino ahora la tenemos en vivo. Ok. Esperemos que ya estén ministrando a los enfermos allá también, ¿eh? Ah, bueno. Si no, te vamos a poner ver todos los videos de YouTube. Ok, pues ya estamos. Primera carta a los Corintios 12:1. Para los que se van a ir conectando, de todos modos, dice Pablo: no quiero que ignoréis, no quiero que lo malentiendan. Y sobre todo no quiero que ignoréis lo espiritual. Hay unas Biblias que no señalan dones, sino dice lo espiritual, dice Pablo. Lo que quiere decir que para Pablo era muy importante, para el Espíritu Santo, por el cual Pablo estaba hablando por boca de Pablo, era tan importante esto, que dice que no quiero que lo ignoren. Lo que quiere decir que lo malentendían, usaban mal los dones y sobre todo ignoraban. Por ahí en Hechos 19 podemos ver el caso de que, creo que es el versículo 3, ahí cuando llegó a Éfeso el apóstol Pablo, dijo que ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo, lo dijeron, imagínense los de Efesios. Lo que quiere decir que había algo que no habían oído ellos, no habían escuchado. Para ese tiempo no estaban compiladas las cartas, o algunas cartas andaban circulando el apóstol Pablo. Pero dice, ni siquiera hemos oído. Vamos a Hechos 19. Pablo con los de Éfeso, miren lo que pasó ahí. Versículo 2, Hechos 19:2 y el versículo 3, por favor. Dice Pablo a los de Éfeso, le dice: ¿recibieron el Espíritu cuando creyeron? Es una pregunta. ¿Sabe que esa misma pregunta Pablo se la hizo a los Gálatas? ¿Sí sabe? La misma pregunta de Gálatas 3 hace la misma pregunta. Lo que quiere decir que tanto Gálatas como Éfeso recibieron el poder del Espíritu Santo, bautizados con el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, revestidos de poder de lo alto. Lo que quiere decir que estas iglesias gentiles también obraron como la iglesia primitiva, donde en Pentecostés vino el Espíritu Santo, según Hechos 2, versículo 4, sobre los discípulos que estaban ahí reunidos. Obviamente todos eran judíos. En Hechos capítulo 10, reciben por primera vez los gentiles el poder de Dios. En la casa de Cornelio, obviamente. Eran romanos. Y en Hechos 19, en Gálatas capítulo 3, Pablo le dice lo mismo: ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Es la misma pregunta. Por eso aquí dice: ¿recibieron el Espíritu cuando creyeron? Les preguntó el apóstol Pablo y dice: no, contestaron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Imagínense qué tan atrasada puede haber algunas congregaciones donde no hablan del Espíritu Santo. Sabía que hay congregaciones, y está bien, no edificar en Cristo, pero hay congregaciones solo Cristo. El Espíritu Santo no se lo toma en cuenta para nada. Así como congregaciones solo Espíritu Santo. Ambos criterios no están bien, porque tenemos o es Cristo en nosotros
obviamente, pero también ahí él dijo, yo me voy a ir y les voy a dejar el otro consolador. O sea, otro igual que Cristo, pues, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo viene y nos habita, es Cristo en nosotros también. Entonces, es lo mismo, ¿no? Cristo en nosotros la esperanza de gloria, dijo el apóstol Pablo. Por obviedad, los de Éfeso no habían sido edificados, no habían escuchado, no habían entendido los dones del Espíritu, no habían entendido el ser bautizados con el Espíritu Santo. No habían escuchado nada del Espíritu Santo. Entonces, por obviedad, el apóstol Pablo los ministra, reciben el poder del Espíritu Santo, bautizados con el Espíritu Santo. Dice que hubo dos dones manifestados, lenguas y profecía, en ese momento. Ahora bien, lo mismo pasó con Gálatas, lo mismo, aunque no te lo especifica en el libro de los Hechos, pero lo mismo pasó en las iglesias de Galacia por la expresión del apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3. Entonces, para Pablo, así como para el Señor, era tan importante que cada persona que iba creyendo en Él, iban siendo salvos, vaya. Cada persona que iba siendo salvo recibiese el don, el regalo, el poder, el bautismo, la llenura del Espíritu Santo. Era tan importante que el apóstol Pablo anduvo predicando eso. Siempre fue muy importante para el Señor. Porque un discípulo puede ser muy buen discípulo, puede ser un hijo de Dios, creyente, pero sin el bautismo con el Espíritu Santo. Porque ahí dice Hechos 1:8, recibirán poder. Hay un poder que viene siendo el ser revestido de poder de lo alto. Según Lucas 24, no sé si por ahí es el 49 por ahí. Serán revestidos de poder del alto, dijo el Señor, el Cristo resucitado, dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que sean revestidos de poder de lo alto. Entonces hay un poder que tiene que venir a todos los discípulos, a todas las personas, que no es Cristo en nosotros, obviamente, sino es el Espíritu Santo que tenía que venir a los de Éfeso. Y los de Éfeso eran salvos, pero el asunto de los de Éfeso que eran salvos no habían, ni siquiera habían oído que había Espíritu Santo. Imagínense, ahorita en la actualidad, actualmente, hay personas que no han recibido el bautismo con el Espíritu Santo y algunos que ni siquiera escuchan que hay Espíritu Santo y otros que al Espíritu Santo no lo toman en cuenta, ¿sabía? Y en ese grupo caen muchos que se llaman o denominan cesacionistas. Cesacionismo es un sistema de enseñanza donde niegan literalmente la manifestación de los dones del Espíritu Santo en la actualidad y ellos creen que cesaron en el primer siglo con el último apóstol y cuando se cerró la revelación de las cartas paulinas en las últimas cartas, hasta ahí, de los últimos apóstoles, hasta ahí llegó el Espíritu Santo, ya no hay más manifestación de sanidad y milagros, ya no existe para ellos. Entonces, fíjese, yo he estado reflexionando al respecto y de repente se me vienen pensamientos en mi mente que yo creo que es el Señor, no soy yo. Y luego, por ejemplo, los cesacionistas que hablan mucho de Cristo, edifican en Cristo, y es correcto, claro que es correcto, porque la edificación en Cristo debemos de edificar a la iglesia. Pero la edificación en Cristo, del Cristo que viene a manifestarse a través de los frutos, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, ese Cristo que viene a manifestarse y también edificar en Cristo incluye también el Cristo que nos habita, pero que se manifiesta, se expresa a través de los dones del Espíritu. Imagínense qué tan importante es, qué tan importante era esto que dice que en Marcos 16:20 que era Cristo en ellos, Cristo actuaba por medio de ellos. Qué tan importante era esto para el Señor, que dejó estipulado en Lucas 24:49, no se vayan, sean revestidos de poder del alto. Es muy importante esto, Y yo me pongo a reflexionar y lo plasmo ahí en Facebook. Por ejemplo, el cesacionista actual regularmente son iglesias que son calvinistas, ¿no?
vienen de la Reforma o se llaman reformadas, calvinistas, bautistas, presbiterianas, no sé si congregacionales. Ese tipo de línea de iglesias que obviamente no son pentecostales. Todo ese tipo de congregaciones, ellos dicen pues que ya la sanidad ya nos, nada más primer siglo ya se terminó. Pero ya de repente yo me pongo a pensar y digo, no creen en sanidad de parte del Señor, o sea, no creen en la sanidad de Cristo, pero resulta que sí creen en sanidad de los médicos. Entonces digo, o sea, ¿cómo está eso? ¿Creen en la sanidad de los médicos porque sí acuden para ser operados? Cuando tienen un problema de una piedra, cuando tienen la vesícula, cuando tienen algo, un ganglio, algo, van al médico a ser operados. Entonces sí creen en sanidad, pero no creen en la sanidad del Señor. ¿Cómo me pasará? O sea, sí creen en sanidad, pero en la sanidad de la ciencia médica, pero no creen en la sanidad del Señor. Lo dices, entonces es cuando pongo, ¿what? ¿Qué está pasando aquí, pues? ¿Qué está pasando? Que sí creen en sanidad, pero en la sanidad de la ciencia médica, más no en la sanidad que provee el Señor. Imagínense. O sea, sí creen en sanidad, pero no en la del Señor. Entonces, ¿qué pasa con ese tipo de movimientos? Pues relegan esa manifestación de Cristo, porque es Cristo en nosotros. Relegan esa manifestación de Cristo que manifiesta los dones, la relegan, hacen a un lado a Cristo, en otras palabras. Hacen a un lado los dones del Espíritu. Entonces, en otras palabras, ellos, y luego, bueno, me pongo a pensar así cositas de, ¿qué tan importante es la sanidad en los hijos, en la iglesia de Cristo? Si un hijo de Dios que es portador, porque el Espíritu Santo, somos templo del Espíritu Santo, somos portadores del Espíritu Santo. Donde quiera que andamos anda el Espíritu Santo, donde quiera que andamos anda Cristo. Entonces, donde quiera que andamos anda Él manifestándose. Imagínense, si el cuerpo de un hijo de Dios se muere a corta edad, ¿qué significa? Pues que ya no va a estar ahí ni Cristo, ni el Espíritu Santo, ni el Padre manifestándose. Porque ya el cuerpo, ya. Yo puse por ahí una serie, casi 40 y tantos expresiones de los cesacionistas para identificar esa filosofía, porque no es una doctrina, es una filosofía de hombres, definitivamente. No hay un fundamento bíblico, escritural, que diga que cesaron los dones, y sobre todo los sanidad y milagros, no dice la Biblia. Si usted lee primera carta a los Corintios 13, del 8 al 10, va a leer, ahí no va a leer sanidad y milagros, va a leer profecía, ciencia, eso sí, y lenguas, nada más 3, profecía, ciencia y lenguas. Pero obviamente que dice que hasta que venga lo perfecto, y lo perfecto no era hasta que se cerraran las escrituras o el último apóstol muriera, eso no es lo perfecto. Pero bueno, estamos viendo historia, nos quedamos ahorita a principios de 1900. Por ahí nos quedamos en las iglesias pentecostales de obra consumada. Es bueno ver la historia, le voy a decir por qué. Porque cuando nos encontramos con hermanos, y sabe que los cesacionistas son hermanos en Cristo, los amamos porque son, y le decimos por internet que los amamos porque son nuestros hermanos. No tenemos nada en contra de ellos, al contrario. Cuando yo hablo de sanidad y milagros, estoy continuamente bombardeando por internet con mensajes de que tomen en cuenta al Espíritu Santo, que Dios es un Dios que todavía obra milagros y sanidades, que lo tomen en cuenta, que no lo desechen. ¿Sabe por qué estamos invadiendo los medios de comunicación? Si usted le pregunta a un cesacionista que conoce a Sergio Soto, o ha escuchado a Sergio Soto, le va a decir que yo le estoy echando leña a su ministerio. Pero en el corazón de Sergio Soto está a esa persona librarlo de una muerte prematura, ¿sabía? Que en mi corazón eso está. Y la persona está creyendo que yo estoy echando leña a su ministerio, que porque no habla el Espíritu Santo, que ya no toman en cuenta la sanidad, que nos dicen milagreros, porque eso sabe que eso nos dicen a nosotros. Es que son milagreros, son, decía un hombre llamado John MacArthur, son curanderos. Imagínense, atribuyéndole al diablo las obras de Cristo aquí en la tierra. Entonces, yo los bendigo a estos hermanos, no tengo nada en contra de ellos, obviamente. Mi única intención es librarlos de que se mueran antes de tiempo, de alguna enfermedad incurable. Pastores sensacionistas han muerto, pastora. Pastores sensacionistas han muerto, y cuando están en el lecho de la muerte, no saben qué hacer. O sea, no saben ni siquiera cómo ministrar al enfermo. No saben,
Y en último, pues se rinden, porque dice, bueno, si el Señor no me quiso sanar o no pudo sanarme, pues me rindo y me entrego y ya me voy, así, literal. Entonces me ha tocado ver ministros, y eran ministros con mucha sabiduría en la palabra, pero ni una manifestación del Espíritu, ni una manifestación del Espíritu. Entonces, me duele mi corazón, bueno, no voy a decir mi corazón, me duele. Yo creo que es la tristeza que nos da el Espíritu Santo por ver otra parte de la iglesia de Cristo que está muriendo. O sea, y dices, están muriendo, y más cuando no creen en los dones, pues. Por ahí nos habló una hermana de por acá, del lado de Tlajomulco. Creo que le habló a la pastora y estuvieron ahí, no sé si ministrando, le estuviste orando, ministrando a una niña que tenía desencajada una vértebra de las cervicales, creo, la nieta de ella. Y ya creo que ya cuando le iban a meter operación, o sea, un día antes, no sé si ella estaba ministrándole y poniéndole manos a su nieta. El caso es que ya fue con los médicos, y la operación de cervicales, pues resulta que ya sus cervicales estaban correctamente bien, estaban encajadas. Está en una situación tan delicada esa niña. Era una niña, no sé cuántos años tiene. Imagínese una niña de 2 años, una situación tan complicada con vértebra, ya con operación de cervicales, porque las cervicales estaban desencajadas. O sea, era una situación de muerte, ¿no? De vida o muerte, literal. Iba a quedar paralítica. Imagínense la misericordia del Señor, el amor del Señor. Por eso yo no, a veces en mi mente no alcanzo a entender por qué los hermanos no creen en la sanidad y los milagros. O sea, no puedo yo todavía asimilar por qué hay personas que no creen en la sanidad del Señor, pero creen en la sanidad de la ciencia médica. No alcanzo todavía a asimilar. Por eso, como todavía no alcanzo a asimilar todo eso, por eso empiezo a bombardear redes sociales y comienzo a decir que están limitando la expresión de Cristo, pero bueno, no se trata de criticarlos a ellos, sino se trata de ayudarlos, porque yo con todo mi corazón, dispongo mi corazón a cualquier hermano que no cree en los dones del Espíritu, pero si un día tiene una enfermedad incurable, dispongo mi corazón a poder servirle, si es así el caso de que usted necesite sanidad y milagros. Y no voy a ser yo lo voy a ayudar nada más a que reciba la sanidad del Señor. Es todo. Y por otro lado, hace una semana, el domingo, dije esto, que a un pastor iban a operar, a un pastor a nivel internacional, un ministro internacional, que se anda moviendo en muchos países. A su esposa la van a intervenir quirúrgicamente esta semana. Y yo por YouTube le mandé mensaje, y ¿qué cree? Después de una semana no recibió respuesta. No recibí ni una respuesta. Y yo puse en mi corazón, si me llaman del país donde estén, yo con mucho gusto le ministro y le ayudo para que reciba el poder sanador y no tenga que pasar por una intervención. Pero ¿qué cree? Después del domingo para acá que les expliqué, no he recibido una respuesta. Pero es de tendencia cesacionista ese ministro. Pero bueno, nosotros siempre vamos a hacer todo lo posible por ayudar al cuerpo de Cristo, colaborar para que el cuerpo de Cristo sea preservado más tiempo sobre la tierra. Bueno, muy bien. Entonces, saludamos al pastor Javier Tosto, que nos ve desde la Argentina. Dice: pastor, gracia y paz. A la hermana Rosala Morales, que nos ve acá de Los Ángeles, California, y a la hermana Claudia. Le enviamos unos abrazotes a ellos. Ok. Denominaciones pentecostales. Nos quedamos a principios de 1900. Después del avivamiento de la calle Susa, regularmente surgieron entre 1895 a 1925 38 denominaciones pentecostales, fuera de un gran número de congregaciones independientes. O sea, esas son denominaciones ya establecidas, más otras independientes. Eso surgió. Fuera de las congregaciones donde surgió ese avivamiento con Charles Parham en Topeka, Kansas. Ahí básicamente comenzó. Luego se trasladó a la calle Azusa en Los Ángeles.
y de ahí se derramó por un montón de denominaciones, de varios, iban bautistas, calvinistas o presbiterianos y congregacionales junto con metodistas. Los metodistas son los que empezaron con el gran avivamiento de la sanidad, los milagros, bautismo con el Espíritu Santo, hablar en lenguas, fueron los metodistas. Y gloria a Dios por esa denominación de los metodistas. Fue un metodista, Charles Parham, el que trajo más a fondo ese mover del Espíritu, vaya. Y de ahí surgieron varias denominaciones. Sin embargo, hubo unas denominaciones llamadas denominaciones de obra consumada, y que fueron iniciadas por un hombre llamado Durham, obra terminada en el Calvario. Esas personas eran totalmente estudiadas en la palabra y entendían la obra consumada de Cristo en la cruz. Y eran pentecostales, o sea, eran carismáticas, fluían los dones del Espíritu Santo en ese tipo de congregaciones. Y ahorita hay cientos de congregaciones pentecostales porque se ha subdividido la iglesia pentecostal. Bueno, en ese mismo de 1913 surge otro movimiento, exactamente del avivamiento de Azusa, pero ya en 1911 surgen los que se llaman unicitarios. ¿Recuerda? Los unicitarios. Apenas se hubo calmado un poquito la comunidad pentecostal después de la controversia sobre la obra terminada, porque sí hubo una controversia, ¿no? Sobre la obra terminada de Cristo en la cruz. Se presentó un nuevo problema con el surgimiento del debate sobre solo Jesús. En un campamento pentecostal en Los Ángeles en 1913, algunos llegaron a la convicción de que el único bautismo válido era el efectuado en el nombre de Jesús. Y varios de estos creyentes fueron rebautizados y comenzaron a cuestionar la doctrina de la Trinidad. Un hombre llamado Frank Edward empezó a enseñar que Padre y Espíritu Santo eran títulos cuyo fin era expresar otros aspectos de la persona de Jesús. Esta gente veía la doctrina de la Trinidad como una herejía católica romana, así la veían ellos. Bueno, empezaron a dividirse. No había solo Jesús antes, bueno, sí había por allá en el segundo, tercer, cuarto siglo, sí había, ¿no? Se vuelve a retomar otra vez eso y hubo otra gran cisma o división entre la iglesia pentecostal, que eran todos trinitarios. Luego ya empezaron los unicitarios. ¿Qué cree? Pues también son nuestros hermanos en Cristo, unicitarios. Los trinitarios, algunos trinitarios tratan a los unicitarios de herejes y dicen que no son hijos de Dios. Pero unos unicitarios tratan de herejes a los trinitarios. Se dice que tienes un Dios de 3 cabezas. Qué lamentable eso, ¿no? ¿Por qué no se unen? Ellos son solo Jesús, nosotros somos trinitarios, pues somos hijos de Dios ambos, porque tenemos como centro a Cristo Jesús en nuestra vida. No hay ni un problema. O sea, no es como para pelearme. Es que tú te bautizas en solo Jesús y yo me bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, no es como cuestión para andarse peleando, pues. ¿Por qué no se unen? Unos tratan de herejes a otros, pero bueno, no entiende que somos un solo cuerpo en Cristo, no por la doctrina, sino por el Cristo que habita en nosotros. ¿Entendemos? Eso es importante entender. Eward y su convertido, un hombre llamado Glenn Cook, comenzaron a esparcir esta nueva doctrina entre los pentecostales y causaron una gran confusión en la recién llegada establecida Asambleas de Dios. ¿Ustedes escucharon aquí, no? La denominación de Asambleas de Dios. Pues ahí se generó un gran conflicto en las Asambleas de Dios. El punto de vista trinitario triunfó en la reunión del Concilio General de San Luis en 1916. Los que sostenían el concepto de solo Jesús crearon una variedad de pequeñas nuevas denominaciones. Es decir, hubo como una controversia si solo Jesús o Padre, Hijo, Espíritu Santo. O sea, un Dios en 3 manifestaciones, pues. Entonces se creó una gran controversia, de tal manera que en ese concilio que se hizo para determinar quién tenía la razón, pues ganó el grupo trinitario, ¿okay? Y los unicitarios pues se dividieron en pequeños grupos. Ahorita los va a encontrar, yo tengo mucha familia que son unicitarios, familias en la carne, que pertenecen a la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Son primos, todos son pastores, tengo muchos primos pastores. Mis abuelos eran unicitarios. Siempre oraban por mí.
como se separaron mi papá y mi mamá y nos fuimos con mi mamá de 2, 3 años, imagínense. Y mi abuelita y mi abuelito pues nos querían mucho. Y pues imagínense, ya unos abuelitos ya no ver a los nietos, imagínense. 2, 3 años y nos separan. Mamá se lleva a los hijos y el papá se va por otro lado. Y los abuelos, o sea, ¿qué culpa tienen los abuelos? Jamás nos volvieron a ver. Jamás. Sergio Soto, 34 años, vuelve a conocer a sus abuelos. 34, 33, 34 años, imagínense 34 años sin ver a sus nietos. Qué triste realidad, ¿no? Lo bueno es que tengo puras hijas, mis hijas son mujeres, y no tengo ese problema que los niños se van a ir con sus papás, pero tampoco se van a ir porque se van a casar, y hasta que Cristo venga. Y esa es una frase, ¿no? Y hasta que ambos se vean con el Señor de larga vida. Si no, iba a decir hasta que la muerte los... No vamos a declarar eso. Entonces, y no vamos a creer que va a suceder lo mismo con mis hijas que sucedió con mi madre y mi padre. ¿Ok? Entonces, mis abuelos eran unicitarios de la Iglesia de la Fe Apostólica y la Fe de Cristo Jesús. Esos que usan velitos, ¿se los ha visto? Mi abuela, la conocí a los 34 años. No, pues me quería dar todo. Sergito, a ver, ¿qué quieres? Aquí tengo comida, te doy esto, te doy lo otro. Imagínese un hijo de 2, 3 años que no lo vio por culpa de unos padres. ¿Qué culpa tenían los abuelos de disfrutar a este bebé? Si es feo, ha de ser feo, ¿eh? Yo no quiero verme en ese caso, ni voy a verme en ese caso, puede ser muy triste. Bueno, entonces nos quedamos con los pentecostales para regresar a la realidad. Una gran confusión. En 1945 se unieron la Iglesia Pentecostal Unida. Alrededor del 25% de los pentecostales en los Estados Unidos se identificó con estos unicitarios o unitarios. Teológicamente hablando, provienen de la tradición de Keswick, allá de Inglaterra, respecto al tema de la santificación. Hubo también otro problema ahí con la cuestión doctrinal respecto a la santificación. En todos los que venían de la iglesia metodista o wesleyanos, ellos creían en una segunda obra de santificación para poder ser salvos, que se identificara con los frutos, pero un hombre que habló de una tercera obra de santificación. Unos creían que el bautismo con el Espíritu Santo era la segunda obra de santificación, que con el bautismo con el Espíritu Santo ya las personas literalmente ya no iban a hacer nada malo, se iban a portar bien, y no sucedió. Por eso buscaron una tercera obra de gracia o tercera obra de santificación. Ok, pero hay una pequeña división en cuestión doctrinal, pues, para que me entienda. Ya comienza entonces a surgir una mujer llamada Aimee Semple McPherson. También surgió de esos movimientos. Esta mujer, ¿qué cree? Era una actriz y, bueno, había andado en el mundo del espectáculo, y con ella se convirtió en un hombre llamado, no sé, usted lo va a ubicar bien, Charles Chaplin. ¿Sí lo ubica Charles Chaplin? Por ahí vivió, por ahí como en la Segunda Guerra Mundial él. Tiene unos videos ahí arriba de un barco, acá en Estados Unidos, creo, no sé si es inglés, no sé dónde es, pero acá en Estados Unidos, por ahí por 1940 y tanto, tiene unos videos Charles Chaplin. Aimee Semple McPherson. Las iglesias pentecostales experimentaron un crecimiento extraordinario en las primeras décadas del presente siglo. Uno de los personajes más pintorescos fue Aimee Semple McPherson, una mujer. Después de 3 años en las asambleas, formó su propia iglesia internacional que se llama del Evangelio Cuadrangular. No sé si he escuchado el Evangelio Cuadrangular. Cuadrangular por cuatro expresiones. Cristo salva, Cristo sana, el otro se llama Cristo viene, y luego es Cristo sana, salva, no sé qué, y viene, algo así. Son 4, pues son 4 frases que ellos utilizan, pues eso se llamó iglesia cuadrangular, y la formó esta
Esta mujer llamada Aimee Semple McPherson. Entonces, esta mujer, por ahí sí hubo, tuvo su relajo esta hermana, pues. Formó el que se llama el Templo de los el Ángeles Temple, algo así. Ángeles Temple, ¿qué significa, Michelle? Como el templo de ángeles, algo así. El caso es que ahí iban muchos artistas y se convertían, Muchos artistas se convirtieron a través del ministerio de la hermana Aimee Semple McPherson. Usted si busca la foto, era como una hermana así como güerita, pelo cortito, de la época donde bailaban, ¿cómo se llama esa música? Pelo cortito de la Segunda Guerra Mundial, por ahí. En los 40s. Twist, no sé cómo se llama ese. Bueno, esta hermana Aimee Semple McPherson, por ahí hubo una controversia porque desapareció no sé cuántos meses, no la hallaban. Después de estar ministrando en los Ángeles Templus, algo así, desapareció como varios meses y la hermana se murió. Era la época por ahí también de los gángsters en Estados Unidos. Y creo que muchos decían que un gángster la había como secuestrado. El caso es que creo que andaba acá en México, andaba con un coco y debajo de una palmera, algo así, la hermana Aimee. Entonces, ahí surgieron muchas cuestiones, pero ahí se convirtió, creo, Charles Chaplin y otros artistas, iban muchos artistas, porque creo que era un templo. Charleston era ok, en ese tiempo. Era un templo grandísimo y hermoso que hizo. Por eso los artistas iban a congregarse, a escuchar la palabra y fueron salvos. A través de esta mujer, Aimee Semple McPherson. Si busco un video por ahí en YouTube, ahí la va a encontrar y fotos de ella. Aimee Semple McPherson. Ahora, durante 1920 a 1930, el movimiento pentecostal creció de manera más estable y mejoró su organización, pero los problemas continuaron emergiendo y dieron lugar a nuevos cismas, o sea, nuevas divisiones menores. Algunos fueron resultado de normas morales rígidas y de una forma de interpretar las escrituras fundamentalista, con relación al divorcio y a la manera de vestir. La Iglesia Pentecostal de Santidad del Bautismo de Fuego se separó durante los años 30 por el uso de las corbatas de los hombres en el día domingo. Imagínense, hubo una división en esta iglesia que se llamó de Santidad del Bautismo del Fuego, solamente porque los hombres, unos decían que sí tenían que usar corbatas y otros decían que no. Qué simple era, ¿no? Dividirse porque uno sí tenía que usar corbata y otros decían que no. Por eso se dividió esa iglesia. Entonces, pero también hubo ciertos grupos hostiles, fundamentalistas, que se opusieron a todo el mover del Espíritu Santo. Por eso le digo, ahorita hay un mover que está en contra de la manifestación del Espíritu a través de la sanidad de los milagros. Hay un mover muy fuerte, y son hermanos estudiados, hermanos que vienen de seminarios, hermanos que estudian la palabra todos los días, que se reúnen por Zoom, por Face, por no sé qué más, se reúnen y hacen y entre sus expresiones, yo logré identificar como 40 y tantas expresiones de ellos, y ahí identifiqué quién es cesacionista y quién está tendiente a negar la manifestación de la sanidad y los milagros para este tiempo. O sea, desde el hecho que te diga, y es cierto, o sea, primera carta de los Corintios 3, 10, 11, 12, por ahí dice que el fundamento sobre el cual debe ser edificada la iglesia es Cristo. Estamos de acuerdo, pero ahí dices, bueno, ¿qué Cristo? Obviamente el que vino a la tierra y nació de una virgen, obviamente el que fue crucificado, obviamente que el Cristo que resucitó, pero también obviamente que el Cristo que fue glorificado y sentado a la diestra del Padre, pero obviamente también el Cristo que vino a habitarnos. Y obviamente que el Cristo que vino a habitarnos y debe expresarse a esta humanidad, no nada más en frutos del Espíritu, de buen comportamiento, amor, gozo, paz, paciencia, sino también el Cristo que nos habita debe expresarse en esa manifestación de poder del Espíritu Santo.
¿Se da cuenta? Entonces, muchos dicen, debemos ser edificados en Cristo. Sí, pero ¿cuál Cristo? ¿El que vino y murió en la cruz nada más? ¿O también el que resucitó? ¿O también el que se fue glorificado? ¿O el que resucitó, el que fue glorificado? ¿O el que vino a habitarnos? ¿O el que se expresa a través de nosotros? O sea, cuando hablamos de Cristo estamos hablando toda la manifestación de Cristo que viene en la Escritura, en la Biblia. Toda. No nada más una parte. O sea, si hablo del Cristo crucificado y no hablo del Cristo que resucitó, dice Pablo, vana es nuestra fe, si Cristo no resucitó. Primera carta a los Corintios 11. Entonces, debemos de creer en todo el Cristo. Por eso, edificar en Cristo es edificar en todos los aspectos de Cristo. Y en eso es donde ya no, los cesacionistas no están de acuerdo. Yo nada más, dicen ellos, expreso un Cristo, pues, que me da paz. Un Cristo muy amoroso a través de mí. Si me peleaba con mi mujer, pues ya no me peleo. Que tengo mucha sabiduría para avanzar en el trabajo, para avanzar en la cultura. O estoy tendiente a lo mejor ahí a ser empresario. Y esa sabiduría viene, esa sabiduría divina que viene de parte del Señor. Pero también tengo paz, o sea, ya no las circunstancias adversas ya no me turban mi corazón, pero también tengo temple, pero también tengo dominio propio. Cuando voy en la calle y me mientan, pues ya no se la regreso. O sea, está bien todo eso, porque es un Cristo moralista y ético, pero ¿y el Cristo de poder? O sea, de ese no vamos a hablar. Ese no se va a manifestar a través de mí. Es lo que le digo, pues. O sea, ser edificado en Cristo, primera carta de los Corintios 3:10, vamos a leer. Primera carta de los Corintios 3:10. Ese es el asunto, ¿en qué Cristo estamos siendo edificados? Vamos a leerlo en la Reina Valera para quedar más cortito, por favor. Y ahorita vamos a hablar de esos grupos hostiles que surgieron a principios en 1928 por ahí. Por la gracia que Dios... Reina Valera 1960, por favor. Por eso le digo, ¿sobre qué Cristo estamos siendo edificados? Un Cristo cesacionista nada más que se queda en que el Espíritu Santo nos redarguye pecado, justicia y juicio, o un Cristo que manifiesta también el poder de Dios aquí en la tierra. ¿Cuál es el Cristo? Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. El 11, por favor. Puse el fundamento, mire, Pablo dice que puso el fundamento, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Quién es el fundamento sobre el cual debemos edificar para que la iglesia crezca? Jesucristo. ¿No me acuerdo? Y ahí vienen todas las etapas del Cristo. Viene, en la ley se comía todo el cordero, no se dejaba nada para la mañana. Y comerse todo el cordero significa que yo entienda todo lo que es Cristo. ¿Sabía que nosotros también somos el cuerpo de Cristo y formamos parte de Él? ¿Sí sabía? Entonces, edificar en Cristo es hablar de una iglesia en la cual Cristo opera a través de ella. También eso es edificar en Cristo. No puedo dejar la iglesia a un lado, porque una cabeza, ahorita en ese tiempo, una cabeza no puede funcionar. Cristo como cabeza no puede funcionar en la tierra. Imagínense de repente, todos los cristianos se mueren. ¿Y la cabeza sola? ¿Cómo va a estar predicando la cabeza? Dígame, ¿quién va a predicar aquí en la tierra? Si no es el cuerpo. ¿Quién va a predicarle a los demás? ¿Quién va a dar a conocer el reino a Cristo Jesús? Nadie, porque todos los cristianos se murieron. Se quedó la cabeza sola. Digo, ¿no se ha puesto a pensar en eso? Un Cristo, cabeza, sin cuerpo, es un Cristo disfuncional. Nosotros como cuerpo, obviamente que es Él en nosotros, la cabeza nos dirige por donde quiera que vamos. Y cuando le predicamos a alguien es Cristo en nosotros. Él es la cabeza y nosotros formamos parte de su cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, por eso digo, ¿qué Cristo estamos oyendo? ¿Sobre qué Cristo? Mire, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Cuál es? Jesucristo.
O sea, no hay otro fundamento. El problema es qué fundamento estamos oyendo, qué Cristo estamos oyendo. Si es un Cristo cesacionista, el cesacionista le va a decir, pues nada más va a venir, te vamos a edificar para que entiendas lo que Él pagó en la cruz, cuáles son las riquezas de su gracia, el resultado de su muerte en la cruz, la resurrección, para qué beneficio nos trajo. Bueno, el beneficio que nacimos de nuevo y formamos parte y tenemos la vida eterna, es un beneficio. Que Cristo nos habita es otro beneficio, que somos templo del Espíritu Santo es otro beneficio, etc. Okay. Ahora bien, el asunto es que si el Cristo que me habita a mí nada más trae los frutos a manifestación y no los dones de poder del Espíritu, entonces es un Cristo, una edificación en Cristo incompleta, porque se me está edificando para hacer, óigame, amor, pues voy a andar abrazando a todo el mundo en la calle. Pero si veo un enfermo, ¿qué tengo que hacer con el enfermo? Imagínense, vengo a abrazarte, Filigonio, yo sé que estás enfermo y te amo, Filigonio, y te amo, y Cristo te ama. Pero como no creo en sanidad y milagro, con permiso, ya me voy. Y lo dice y se va a quedar pero el Cristo que me ama desea sanarme, ¿sí o no? ¿Se ha dado cuenta? La incongruencia de tener un Cristo que soy edificado para que se manifieste en mí a través de los frutos del Espíritu, amor. Puedo abrazar a todo el mundo, pero si está uno enfermo no lo voy a poder librar de la enfermedad. O sea, ¿cómo se va a manifestar Cristo para sanar a uno si yo no creo? Por eso le digo, la edificación en Cristo es completo. No es nada más un Cristo que va a manifestar, imagínate, amor, gozo. Pues el hermano va a andar sonriendo, y conozco hermanos que se le van riendo, se predican y siempre riendo, y nunca, digo, ese hermano nunca tiene tristeza en su corazón. Nunca están serios, y me da tristeza, me da risa con ese hermano. Porque lo veo siempre predicando y jajaja. Como si nunca se entristeciera, pues, para que me entienda, muy gozoso. Pues sí, pero si él no cree en los dones del Espíritu, cuando vaya a hablarle a un enfermo, le va a retransmitir el gozo, y el enfermo se va a comenzar a reír, jajaja, sí, Cristo está en mi corazón, qué bueno. Pero es que nada más te dan un día de vida. Pues sí, pero me voy a ir con Cristo en mi corazón. Hasta ahí queda nada más. Pero qué maravilloso sería que le retransmita el gozo al Señor. Pero también, ¿sabes qué? Filigonio, voy a poner manos en el nombre de Cristo Jesús, y ese cáncer dañino va a desaparecer de tu cuerpo, y células nuevas se te van a comenzar a aparecer en lugar de esos tumores. ¿No sería más maravilloso así? Sería maravilloso. Por eso estamos en redes, dale y dale y dale. Ahora me entiende por qué estamos en redes así. Porque amamos a los hermanos que se están muriendo y deseamos salvarlos. Y créalo que no soy yo, ni siquiera soy yo creo que es Cristo el que me está impulsando a estar. Crean en los dones, crean en las sanidades, crean en los milagros. Tenemos un Cristo poderoso. Por eso estamos. Entonces estamos de acuerdo que el fundamento sobre el que tenemos que edificar es Cristo Jesús. Y ese abarca varias etapas, áreas del mismo Cristo. Es el mismo. Entonces empezamos con grupos hostiles fundamentalistas. Por eso quería ver eso, para entender que si estamos siendo edificados en Cristo, sí, pero ¿sobre qué Cristo estamos siendo edificados? Un Cristo cesacionista nunca le va a hablar de los dones, Digo, un ministro que edifica sobre un Cristo que es cesacionista nunca le va a hablar de los dones de sanidad y milagros, nunca hablan de sanidad y milagros. Termina una reunión y ellos no preguntan, ¿hay algún enfermo por aquí para ministrarle? Nunca preguntan. Y si una persona, imagínense una persona que viene por primera vez a la congregación, pues llegó enfermo y se regresó enfermo. Qué triste realidad, ¿no? Pero bueno, no podemos hacer nada. La verdad que no podemos hacer nada. Nosotros no podemos cambiar mentalidades más que estar enseñando y que el Espíritu Santo sea el que haga la obra en ellos. No podemos hacer más. Y por más que enseñamos, la gente siempre, hasta, fíjense, uno cree que los que saben mucha palabra, que porque saben mucha palabra y tienen mucho entendimiento y mucho conocimiento del nuevo pacto, uno cree que son personas dóciles y fácil y enseñables. Son enseñables. No,
son los más duros de enseñar, ¿eso sabía? Porque tanto conocimiento que tienen y no pueden entender la manifestación de los dones, no pueden entender, no pueden creer en un Cristo que sana, pero sí creen en un médico que sana. Y luego dices, bueno, hay algo raro, ¿no? Hay algo raro. Pero bueno, siempre nuestra intención será ayudarlos, librarlos. Y si hay un cesacionista que toda su vida le echó leña y cree que las sanidades y los milagros son del diablo, toda la vida, pero si le dan meses de vida por alguna enfermedad incurable, dispongo mi corazón a ayudarle a que reciba la sanidad en su cuerpo. No importa que le haya echado leña al Espíritu Santo y que haya hablado mal de nosotros, yo dispongo mi corazón a ayudarle. Obviamente que tiene que creer, ¿estamos de acuerdo? Si no cree y continúa con su misma idea, no, pues esas sanidades son del diablo, pues ahora sí, para arriba, váyase con el Señor, ¿no? No podemos hacer más, es que no podemos hacer nada más, pastora, no podemos hacer nada más. Posible, no podemos cambiar mentalidades, pues más que le vaya bien, hermano, allá nos vemos algún día con el Señor. Allá nos vemos algún día. Ok, entonces, hubo una conferencia de fundamentalistas americanos en Chicago en 1928. Estos rechazaron totalmente el movimiento pentecostal. O sea, cuando digo movimiento pentecostal, digo toda la manifestación del Espíritu Santo en los dones, ¿no? Y calificó como una amenaza para la iglesia. Imagínense, hablando en lengua, esa es una amenaza para la iglesia, imagínense. Tanto el hablar en lenguas como las sanidades, ellos decían que eran fanáticas. Alguien hablando en lengua, no, eso es fanático, no le hagas caso. Por eso le digo, lo que está pasando ahorita en la actualidad, que nos tratan de fanáticos, curanderos, milagreros, eso ya viene desde 1900. No creo que si yo dijera, wow, es una revelación que Dios le dio a un ministro que ahorita está hablando en contra de los dones del Espíritu. Si Dios le dio una revelación ahorita que ya no son vigentes las sanidades y los milagros, yo dijera, bueno, este hermano estudió, se puso a escudriñar la Biblia y determinó que las sanidades y los milagros ya no están vigentes. Pero no es así. Estas personas en 1928 son los mismos que ahorita creen que los milagros y las sanidades ya no están vigentes. Desde 1928 hay un movimiento en contra de la manifestación del Espíritu, o antes inclusive, ¿no? Entonces llegamos a una conclusión de que un cesacionista que no cree en la manifestación de los dones, lo único que es más que un retransmisor de lo que aprendió de otros, pero nunca agarró la escritura para corroborar si era cierto lo que el otro le explicó. ¿Estamos de acuerdo? O sea, retransmiten. Oye, esta conferencia fue en 1928 y decían que las sanidades eran fanáticas, descritas como sanidad general. Dice, describen como sanidad general en la expiación. Fueron rechazadas totalmente. Un hombre llamado Hart indica que en el año 1932, como el punto de terminación del periodo formativo del pentecostalismo clásico. Es decir, que el pentecostalismo clásico es aquel que viene de la reforma. O sea, hermanos reformadores, 10 minutos. Hermanos reformadores creyeron en la manifestación de los dones, comenzaron a hablar en lenguas, sanidad, milagros. Hermanos de la reforma sí hubo, o sea, calvinistas. Los bautistas, que eran cesacionistas y fueron al movimiento de Azusa, creyeron en la manifestación de los dones, pero ¿qué cree que pasó? Se salieron de la iglesia bautista y formaron ahora lo que se llama Asambleas de Dios, pero eran originalmente bautistas. Con el correr del tiempo, las iglesias no pentecostales, es decir, las que no creían en los dones, se hicieron menos hostiles, al punto que cuando en 1943 se constituyó la Asociación Nacional de Evangélicos en Chicago, los pentecostales estuvieron bien representados. La mayoría de las grandes iglesias pentecostales de los Estados Unidos se han unido a esa Asociación Nacional de Evangélicos en Chicago. Pero eran muy hostiles los hermanos de la Reforma, calvinistas, bautistas y todo eso.
eran muy hostiles en contra de pentecostales, en contra del movimiento del Espíritu Santo, eran muy hostiles. El movimiento pentecostal del bautismo con el Espíritu Santo llegó a Noruega. Se esparció por todo el mundo, dice un pastor metodista noruego, Tomás Barran, que estaba de visita en los Estados Unidos, tuvo una experiencia pentecostal después de haber oído acerca del avivamiento en Los Ángeles. Llevó el movimiento pentecostal al norte de Europa y también apoyó a otro hombre que era sueco en su ministerio. Los dos levantaron enormes iglesias pentecostales en Oslo y en Estocolmo. Un hombre llamado Barrat, que había nacido en Inglaterra, fue también invitado al norte de su país, donde trasplantó el avivamiento de la calle Susa, patrocinado por algunos anglicanos y apoyado con simpatía por el movimiento de Inglaterra llamado Keswick. Las noticias del avivamiento en Oslo trajeron al líder de la Sociedad Alemana de Santidad, al pastor Jonathan Paul, a Noruega, pero no consiguió el apoyo de su movimiento para el hablar en lenguas. Incluso la idea de que las lenguas en sí mismas no eran una señal del bautismo con el Espíritu Santo, sino más bien era el fruto del Espíritu, debía ser tal señal. En otras palabras, bautismo con el Espíritu Santo decían que era el expresar los frutos del Espíritu, más no los dones o el don de lenguas. El movimiento también pentecostal fue llevado, ahorita estábamos hablando que fue llevado a Noruega, luego fue llevado a Alemania. En 1909 comenzaron su propia comunidad en Alemania. El 15 de septiembre de 1909, 56 oponentes del movimiento pentecostal publicaron una declaración en Berlín rechazando de plano todo el movimiento como demoníaco. Mire, en 1909 decía que todo el hablar en lenguas era demoníaco. Por eso no nos ha de extrañar ahorita que en 2025 gente diga que es del diablo el hablar en lenguas. No nos extraña, porque ya eso ya venía diciéndose desde 1909, pastor. Esto fue en Alemania. Entonces, fenómenos, ellos decían que eran fenómenos odiosos. Sanidad y milagros eran fenómenos odiosos. Imagínense qué tanto contaminaron la mente de creyentes. Imagínense. Eran odiosos. Todo eso que se refería a la plenitud del Espíritu, gritos, temblores y carcajadas, eran atribuidos a un espíritu falso. Algunos hechos en particular parecían haber provocado la reacción. Estos hombres no eran tolerantes respecto al movimiento pentecostal. Rechazaron totalmente. Esto sucedió en Alemania. El movimiento fue llevado también a China. En 1906 hubo un surgimiento espontáneo de lenguas en Mukti, India, y el movimiento se vio reforzado por misioneros pentecostales provenientes de Estados Unidos e Inglaterra. En 1909 el mensaje pentecostal había alcanzado a China en 1909 y a Corea. En razón de que el movimiento pentecostal fue misionero desde el principio, pronto se plantaron iglesias en todos los continentes. O sea, también llegó a China y a Corea lo que viene siendo el mover del Espíritu Santo, salvación para las personas, vida eterna, pero también sanidad, milagros y el hablar en lenguas. También llegó a China y a Corea en 1909. En Estados Unidos, los norteamericanos comenzaron con su propia federación pentecostal. Para 1949 esta comprendía 14 grupos, incluyendo las Asambleas de Dios. Fíjense todos los grupos que componían el movimiento pentecostal en los Estados Unidos: Asamblea de Dios, Iglesia de Dios, la Iglesia Pentecostal de Santidad, la Iglesia Internacional del Evangelio Cuadrangular, la Iglesia Regular de la Biblia Abierta, las Iglesias Pentecostales Negras, los Pentecostales Unitarios y la fracción de una iglesia llamada la Iglesia Cleveland, la Iglesia de Dios de Cleveland. Algunas iglesias no se unieron a esa federación de pentecostales. Los pentecostales en América Latina, ahora sí, veamos cómo impactó América Latina, porque de alguna manera tuvo que llegar a México, ¿no? De alguna manera tuvo que llegar a Chile, Argentina, Perú. De alguna manera llegó este movimiento. Ya nos quedan 5 minutos y terminamos. De todas las expresiones del protestantismo latinoamericano, la que más profundamente desarrolló un modelo fue el pentecostalismo.
Durante las últimas décadas, el pentecostalismo latinoamericano ha experimentado su mayor ritmo de crecimiento e influencia. Comenzó muy temprano en América Latina, sobre todo en Chile, donde fue autóctono, en México, donde fue llevado por misioneros, y en Brasil, donde hizo su avance mayor gracias al desarrollo y la iniciativa misionera, o sea, misioneros de Estados Unidos. ¿De qué manera llegó a Chile? Dice, la pequeña comunidad metodista, fueron metodistas de Valparaíso, en la calle en la que el avivamiento pentecostal comenzó en 1902, constituye el primer punto de partida del movimiento en un país católico y en América Latina. El gestador de este fenómeno en Chile fue el pastor metodista Willis Hopper, que vivió entre 1858 a 1936. Este hombre en 1910 se separó de la iglesia metodista por cuestiones doctrinales. En 1895 Hoover había visitado en Chicago una comunidad de santidad, pero recién en 1907 llegó a establecer contacto con la doctrina pentecostal, y así sucesivamente, pues llegó a Chile el pentecostalismo. ¿Cómo llegó a Brasil? En Brasil el movimiento pentecostal surgió simultáneamente que en otras comunidades presbiterianas y bautistas. En 1910 el italoamericano Luis Franciscon, un fabricante de mosaicos que había fundado en Chicago la primera iglesia presbiteriana italiana, llegó a San Paulo, es decir, en Brasil. Pronto se dieron experiencias carismáticas de su congregación que llevaron al rechazo y a la resistencia. Franciscon, junto con un grupo de compañeros, se separó del presbiterianismo y fundó la Congregación Cristiana del Brasil. Hasta 1930 la iglesia fue en su mayoría italiana, pero a partir de entonces utilizó la lengua portuguesa. El crecimiento de esta congregación fue impresionante durante la década de 1930 y alcanzó sus puntos culminantes después de los años 50. En 1936 ya contaba con 36.600 miembros, mientras que para 1962 el total era 264.000 miembros en Brasil de la iglesia pentecostal de este hombre llamado Luis Franciscon, que era un italoamericano, pues, que se fue a Brasil a predicar el evangelio. Pero créalo que a la gente bueno, ya lo voy a ver cómo llegó a México, ya eso el domingo, ¿no? Pero fíjese, la mayor parte de personas que han sido salvas y que hoy tienen la vida eterna vino a través de este movimiento del Espíritu Santo. La mayor parte. Si usted pregunta cuántos se convierten, cuántos calvinistas cesacionistas o bautistas cesacionistas o presbiterianos cesacionistas han convertido personas nacidas de nuevo, recién convertidos, vaya, está muy limitado la conversión de ellos. ¿Por qué? Porque una gran parte de ellos, al tener el sistema calvinista, creen que Dios en su soberanía eligió salvar a unos y a otros mandarlos a la condenación eterna. Entonces, como no se promueve mucho el evangelismo en esas iglesias, pues hay muy poco convertidos. Sin embargo, las iglesias pentecostales realmente son ¿qué? Siempre vamos a hacer una campaña de evangelismo, vamos a hacer una campaña de sanidad y milagros, y vamos a andar predicando aquí y allá. Siempre el pentecostalismo, por eso es el mayor grupo en toda Latinoamérica, no nada más en el mundo, sino en África, en Chile, en México. La mayoría son pentecostales, la mayoría creen en la manifestación del Espíritu Santo, la mayoría de los convertidos, porque ¿qué cree? Ha sido el Espíritu Santo el que les ha dado ese convencimiento. Ha sido el Espíritu Santo el que ha sanado de una enfermedad y la persona se convierte a Cristo, porque un día el Señor, ¿verdad que usted tiene muchos testimonios de personas recién convertidas que recibieron milagros allá en Tlaxcala? Y se convirtieron porque vieron una manifestación del poder del Espíritu Santo. Lo que sí tengo como una estadística del calvinismo es que la mayoría de los calvinistas siempre lo que hace es sacar a muchos de muchas congregaciones ya siendo salvos y dicen que hay que evangelizar a los evangélicos, y vienen y sacan una persona de un grupo y vienen y les meten su doctrina calvinista, que en cierta manera una parte tienen razón en lo que enseñan, no negamos que está totalmente mal la doctrina, pero sin embargo ellos vienen y le predican el evangelio al que ya ha sido salvo.
vienen y los llevan a su grupo y se convierten en calvinistas. Realmente la mayoría de las iglesias calvinistas o cesacionistas que predican solo Cristo, la mayoría es que agarraron personas que ya eran salvas, no fueron a predicar el evangelio a las personas sin Cristo, no fueron. Entonces, hemos visto hasta ahorita cómo ha llegado a Latinoamérica, cómo vino el Espíritu Santo manifestándose en todos los tiempos. Era importante entender toda esta historia, porque si no, la verdad diríamos que el Espíritu Santo pues ya no se manifestó después del siglo I, porque eso dicen los cesacionistas. Siglo I nada más hasta ahí hubo sanidad, ya ahorita ya no hay sanidad porque nada más el Espíritu Santo se manifestó hasta el último apóstol. Y ya. Sin embargo, pudimos ver en el siglo I, siglo II, siglo III, siglo IV, siglo VI, siglo VII, siglo VIII, siglo XII, XI, XII, XIII, XIV, Edad Media, y hasta en el mismo Lutero hubo manifestaciones de sanidades. Pero más fuerte vino ya en 1800 por ahí. Después de 1800 vino un poquito más manifestarse. Y ya en 1900 eso sí que fue el boom en Topeka, Kansas, y luego en la calle Azusa. Fue el boom donde se unieron muchas congregaciones, credos, doctrinas, y vinieron a recibir eso del Espíritu Santo. Y qué maravilloso es cuando tenemos un evangelio que no es un evangelio seco, que no es un evangelio donde predicamos a Cristo y no se mueve ni una mosca, que donde predicamos a una persona que sin Cristo vamos y lo evangelizamos, y que si está enfermo hay un poder de Dios ahí librándolo. Qué maravilloso es que las personas conozcan a un Dios que no nada más fue de palabras, sino de poder. Por eso Pablo dice, basándose en la sabiduría griega que estaba totalmente inundada en el primer siglo, Pablo dice: yo no he venido con palabras persuasivas, yo no he tratado de persuadirlos a ustedes, no vengo a persuadirlos, vengo a mostrarles a un Dios vivo. No vengo a persuadirlos con palabrería, vengo a mostrarles a un Cristo que se manifiesta en la actualidad. Por eso seguiremos insistiendo en redes, en todos lados, de que tenemos un Cristo vivo, no nada más un Cristo interno, sino un Cristo eterno, presente, activo y operativo a través de la iglesia, pero a la iglesia que decide creer en su manifestación, no a cualquiera, al que hemos decidido creer. ¿Y qué cree? Milagros, sanidades maravillosas y gente convirtiéndose y viniendo a los pies de Cristo para que Cristo sea en ellos el Señor y su Salvador. Póngase de pie. Vamos a darle gracias al Rey de Reyes y Señor. Señor, te damos gracias en esta tarde, noche, Señor. Te exaltamos, Señor, por tu fidelidad y por tu grande amor. Ya no nos queda tiempo ahorita, pero sigue siendo el asunto de la pelvis. ¿Recuerda el asunto de la pelvis? Cuando usted sienta que está enfermo de alguna de las enfermedades, como pues muchas, referente a abdominales, quistes, problemas óseos, tumores acá en el abdomen, páncreas, quistes en las mujeres, en ovarios, matriz, problemas intestinales, problemas digestivos, colitis, gastritis, todo ese tipo de enfermedades. Hagan las mismas pruebas que hicimos el domingo. Asunto de la pelvis, posicionarse sus manos aquí. Póngase sus manos aquí un minuto, cierra los ojos. Un minuto. Y el Espíritu Santo comenzará a mover y a girar la parte de sus pelvis. Créalo que no es emoción. No es emoción.
y si giran sus hueso pélvico. Esto también le sirve para las personas que tienen pie de pájaro o pie de pato, las personas que tienen los pies metidos, arcos en pies planos, o los que tienen los pies hacia adentro. No sé si ha visto muchas personas con ese problema pélvico. Pues sencillo, tiene los pies hacia adentro. Ordenamos en el nombre de Cristo Jesús que esos pies, que el hueso pélvico gire hacia afuera. Alguien que tenga los pies muy salidos, pues ordenamos en el nombre de Cristo Jesús que ese hueso pélvico gire hacia adentro. Pero ordenamos también que quistes ahora mismo desaparezcan en el nombre de Cristo Jesús. Ordenamos que gastritis ahora mismo sea eliminada y una pared intestinal ahora mismo expuesta. Toda colitis desaparece en el nombre de Cristo Jesús, le echamos fuera y queremos que se hace nuevo ahora mismo ese sistema gástrico digestivo en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, te damos. Experiméntelo mucho para las personas que tienen pies de pato, donde tienen los pies hacia adentro, no pueden ni siquiera caminar porque se caen. Pero nosotros, Cristo en nosotros, ordena en el nombre, que es sobre todo nombre, en esa autoridad, porque es la autoridad. Cuando hablamos de nombre no estamos hablando nada más del nombre de Cristo Jesús, sino estamos hablando de autoridad delegada. Estamos hablando de Cristo en nosotros. Estamos hablando de que somos embajadores aquí en la tierra y que ese poder se manifiesta a través de la iglesia, el cuerpo de Cristo, y es Cristo en nosotros. Y ordenamos ahora mismo que esos pies giren hacia afuera en el nombre de Cristo Jesús. Y toda enfermedad y toda dolencia gastrointestinal desaparece. Y es el poder del Espíritu de Dios ahora mismo. Y cuando termine de girar su cuerpo, significa que su cuerpo va a estar totalmente sano, restaurado y librado de toda enfermedad. También vértebras lumbares, en el nombre de Cristo Jesús. Lumbaya, en el nombre de Cristo Jesús. Personas que tengan ahora algún hueso roto, osteoporosis, desaparece en el nombre de Cristo Jesús y sean puestos huesos nuevos en ese cuerpo en el nombre de Cristo Jesús. Espere que el Espíritu Santo termine de mover. Cuando termine de mover y deje de rotar, toda enfermedad se habrá ido y todo dolor habrá desaparecido. En el nombre de Cristo Jesús. Ese nombre que es sobre todo nombre. Porque es Cristo en nosotros. Es la operatividad de Cristo manifestando los dones del Espíritu. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Muy bien, ¿alguien experimentó ese movimiento? Que el Espíritu Santo está moviendo sus huesos pélvicos. ¿Alguien lo experimentó? ¿Sí? ¿Usted lo experimentó? Muy bien. Es la manera en que podemos nosotros mismos ministrarnos. Es algo bien chistoso, ¿no? Porque ponemos las manos y empieza a girar toda la parte de la pelvis. Y uno, no es sugestión, digo, porque yo ni siquiera trato de moverlo, ya está moviéndose. Yo ni siquiera trato de mover mi cuerpo, ya está moviéndose. Es el Espíritu Santo en nosotros. Ok, y de repente quiero detenerlo y no puedo porque se está moviendo. Maravilloso el Espíritu Santo. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Gracias, precioso Rey, gracias, Cristo, gracias, maravilloso Espíritu Santo. Padre, gracias porque son tus obras aquí en la tierra. Muy bien, por los que están en internet y tengan problemas de enfermedad, hagan esa prueba y el Espíritu Santo estará librándolo de toda enfermedad, toda dolencia, de las que hablamos ahorita, en el nombre de Cristo Jesús. Aquel que no tenga a Cristo, dígale: Señor, hoy te recibo
como mi Señor, mi Salvador y mi Dios. Y te doy gracias. Gracias por ser el Señor de mi vida. Gracias por la salvación eterna. En el nombre de Cristo Jesús. Pues saludamos a todos los que estuvieron ahí conectados. Al pastor Federico Lara le enviamos un abrazote. Al hermano Adrián también le enviamos un abrazo. Hermana Claudia. Y todos los que estuvieron conectados por ahí. Practique, esto es práctica. Esto es creer en la manifestación del poder de Dios. Él tiene una solución para su vida, hermano y amigo. Pero usted tiene que creer. Si no cree, al que cree todo le es posible. Y si no puede creer, es solamente incredulidad que no manifestará nada de Dios aquí en la tierra. Le enviamos un abrazote y les recuerdo que estaremos el próximo domingo nuevamente enseñando este curso Sanidad y Milagros. Les enviamos un abrazo fuerte en el nombre de Jesús. Amén.